Gustavito Gaviria alias El Negro fue hijo de Gustavo Gaviria, el primo de Escobar. Gustavito era una persona con clase, muy educado, muy formal. El hombre a su corta edad había viajado por casi todo el mundo. Luego de la muerte de su padre, le tocó asimilar y seguir adelante con el negocio. Para los años 92 y 93 ya era considerado por Pablo todo un capo. El 2 de diciembre de 1993 cayó abatido, el mismo día que Escobar. Leónidas Vargas, alias El Viejo, fue un capo colombiano nacido en 1949 en Caquetá. Inició como sicario y carnicero, y se convirtió en jefe del cartel del Caquetá tras asociarse con Rodríguez Gacha. Tuvo vínculos con las FARC para proteger sus laboratorios de droga. Fue capturado en Colombia en los 90 y luego arrestado en España en 2006. En 2009, mientras estaba hospitalizado en Madrid, fue asesinado por sicarios. George June era un capo que también hacía parte del cartel de Medellín, quien fue el proveedor del 90% del polvo blanco en los Estados Unidos. Operó durante las décadas de 1970 y 1980, conocido como Boston George pero apodado por Pablo Escobar como el Americano. Fue arrestado en 1994 y sentenciado a 60 años, puesto en libertad el 3 de julio de 2017. El 5 de mayo del 2021 falleció por enfermedad. Juan Ramón Mata Ballesteros alias El Negro fue un capo hondureño nacido en 1945 en Tegucigalpa. Estableció conexiones clave entre los cárteles de Medellín y Guadalajara, facilitando el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en los años 80 a través de su aerolínea. En 1988 fue capturado en Honduras y extraditado a Estados Unidos. Actualmente cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Steve Murphy, nacido en 1957 en Tennessee, es un exagente de la DEA conocido por su papel clave en la captura de Pablo Escobar. Tras unirse a la DEA en 1987, fue asignado a Miami y luego a Bogotá, donde, junto a Javier Peña, lideró la operación contra el cartel de Medellín. Actualmente ofrece conferencias sobre su experiencia en la lucha contra el narcotráfico. Javier Peña, nacido en 1958 en Quimbigue, es un exagente de la DEA donde con Murphy formaban parte de la máquina de recolección de inteligencia de casa. Se unió a la DEA en 1984 y fue asignado a Colombia en 1988, donde colaboró estrechamente con la Policía Nacional y el bloque de búsqueda. Peña se retiró en 2014 y coescribió el libro Manhunters junto a Steve Murphy. Rafael Cardona Salazar alias Rafico fue un capo colombiano nacido en 1946. Como miembro del cartel de Medellín, lideró las operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante los años 70 y 80, colaborando estrechamente con figuras como los hermanos Ochoa. Rafico era un hombre que se sentía intocable, pero los múltiples enemigos que tenía le cobraron finalmente sus acciones, el 4 de diciembre de 1987. Juan Diego Arcila Henao alias Tomate, quien se señalaba de ser el número 3 en importancia dentro del cartel, siendo un vendedor del polvo blanco a baja escala, se transformó en uno de los principales hombres encargados de administrar las rutas del negocio. Tomate se había sometido a la justicia el 22 de enero de 1993, obtuvo la libertad en 2002. Sin embargo, el 17 de abril de 2007 fue asesinado en Cumaná, Venezuela. Jaime Gaviria, primo de Pablo Escobar, fue una figura cercana al capo, aunque no participó directamente en las actividades criminales del cartel de Medellín. Se desempeñó como asesor político y acompañó a Escobar durante su incursión en la política en los años 80. Tras la caída del cartel, Gaviria se distanció del mundo del narcotráfico y ofreció entrevistas sobre su experiencia familiar. Jorge González Correa alias El Demente o El Mico fue miembro importante del cartel de Medellín, estando al mismo nivel de jerarquía con los Galeano o Moncada. El Mico inició a Pablo Escobar en el mundo de los contrabandistas cuando era guardaespaldas del Padrino, pero su fin llegó cuando se atrevió a extorsionar a Fernando el Negro Galeano, por lo que fue ejecutado en mayo de 1991 a los 48 años de edad. Otoniel González Franco alias Otto fue un curtido pistolero del municipio de La Estrella, de quien Escobar decía que era su amuleto de la buena suerte. Se entregó a la justicia colombiana el 19 de junio de 1991 y participó en la fuga de la catedral en 1992. Condenado en 1996 y fue liberado en 2001. El 3 de febrero de 2002 fue asesinado junto a su hermano en La Estrella. Solo disfrutó 6 meses de su libertad.
Alfonso León Puerta Muñoz alias El Angelito comenzó como lustrabotas de Pablo Escobar y ascendió a jefe de seguridad del cartel de Medellín tras la muerte de alias El Chopo. Se convirtió en el as de Escobar con su familia y el mundo exterior, logrando ocultar a Escobar durante 6 meses. Fue abatido junto a su hermano el 6 de octubre de 1993 por el bloque de búsqueda, dejando a Escobar sin protección. Irán Giovanni Lopera Zavala alias La Modelo o Pasarela fue uno de los principales lugartenientes de Escobar. Se convirtió en experto preparando toda clase de atentados que proyectaba la organización. Tras la muerte de Pinina, asumió un rol destacado en la estructura criminal. Se entregó a la justicia el 25 de febrero de 1993, recuperó su libertad en agosto de 2001 y fue asesinado en Medellín en mayo de 2002. Hernán Darío Henao Quintero alias HH fue un policía retirado y luego jefe militar de confianza de Pablo Escobar. Inicialmente administró la hacienda Nápoles y luego ascendió como jefe de seguridad y operaciones armadas del cartel. Fue capturado en 2 ocasiones, pero liberado tras sobornos. El 1 de marzo de 1993 fue abatido por el bloque de búsqueda en Medellín, tras ser delatado por los Petes. Manuel Guillermo Zuluaga Salazar alias Cuchilla, con tan solo 14 años empezó como guardaespaldas del hijo de Escobar. Se convirtió en uno de los pistoleros más efectivos del cartel y se destacó por su inteligencia, educación y buen vestir, lo que le permitía pasar desapercibido ante las autoridades. En 1992 fue secuestrado por los Petes, quienes lo llevaron a Cali y le dieron de baja. John Jairo Posada Valencia alias El Tití pertenecía al grupo de las tropas de reserva y apoyo, entre el soporte militar del cartel que estaba bajo las órdenes El Chopo. Fue uno de los primeros hombres de confianza de Escobar que se entregó en 1992 y la posterior fuga. El Tití fue capturado el 30 de diciembre de 1992 y en noviembre de 1997 dentro del penal, un hombre armado con una daga lo ejecutó. Luis Fernando Acosta alias Ñangas fue un experto en explosivos del cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar. Encargado de preparar y detonar carros bomba, participó en actos terroristas que sembraron el pánico en Colombia durante los años 80 y 90. Fue capturado en 1993 y condenado a 40 años de prisión por terrorismo. Tras su liberación, ha vivido oculto por temor a represalias. José Rafael Abello Silva alias El Mono Abello fue miembro del cartel de Medellín y líder del cartel de la costa, controlando las rutas de cocaína en la costa caribe. Se inició como marimbero en la ciudad colombiana de Santa Marta, para la época de la llamada bonanza marimbera. Fue extraditado a Estados Unidos en 1989, liberado en 2007, regresó a Colombia y ha enfrentado varios atentados contra su vida. Fabián Tamayo alias Chiruza fue la mano derecha de alias Pinina. Controlaba bandas y sectores como Guayabal, tenía a sus servicios lugartenientes reconocidos y muchas veces reforzaba la seguridad del patrón. Incluso tenía oficiales de la policía a su servicio. Aparentemente fue abordado por un grupo del F2 quienes le tomaron fotos al cuerpo y las repartieron por todo Medellín. Gilberto Rendón Hurtado alias Yuca Rica fue un alto miembro del cartel de Medellín, ocupando la 8ª posición en su jerarquía. Fue socio cercano y segundo al mando de la organización de alias El Mexicano. El 15 de diciembre de 1989 murió junto a Gacha durante la operación Apocalipsis en Comeñas, tras un enfrentamiento con la policía. Jair Klein es un exteniente coronel y mercenario que fundó la empresa Speariad en los años 80, entrenó a grupos paramilitares y narcotraficantes en Colombia, incluyendo a hombres de Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. Condenado por la justicia colombiana en 2001, fue detenido en Rusia en 2007, pero su extradición fue bloqueada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Actualmente reside en Israel. John Jairo Betancourt Montoya alias Icopor fue un miembro del cartel de Medellín y uno de los lugartenientes de Pablo Escobar. Fue sindicado de manejar las redes de apoyo del cartel en Miami y Panamá. Se entregó a las autoridades en 1991 y fue recluido en la prisión de la Catedral. Luego de su fuga se entregó y se declaró culpable de múltiples delitos. Tiempo después obtuvo su libertad. Eduardo Avendaño Arango alias El Tato, considerado uno de los hombres de confianza de Escobar, era líder del combo de los helechos y dueño del bar Los Helechos. Tato se entregó a las autoridades y estuvo en prisión un poco más de 4 años. Este cumplió su condena pero no le duró mucho su libertad. En 1997, luego de 3 meses y medio de libertad, fue dado de baja.
Gonzalo Antonio Restrepo Henao alias Chalo es considerado como uno de los más importantes jefes de sicarios al servicio de Escobar. Participó activamente en las operaciones del cartel durante la década de 1980. En marzo de 1993, Chalo se entregó a las autoridades en Medellín, en un momento en que la presión sobre el cartel aumentaba significativamente. Más tarde obtuvo su libertad. Pedro Fernando Chunza Plazas alias Chunca fue un exteniente de la Policía Nacional de Colombia que se convirtió en uno de los principales operadores del cartel. Tras ser expulsado de la institución en 1989 por sus vínculos con el narcotráfico, se convirtió en jefe de seguridad de Pablo y fue responsable de la protección de su familia. Fue capturado en marzo de 1993 y deportado a Colombia en 1994. Dairo Ángel Cardoso alias El Comanche era cuñado y amigo íntimo de Richard Prisco y tomó las riendas de la conocida como la Banda de los Priscos. Participó en la vendetta contra los hermanos Galeano y Moncada. Cumplió 8 años de prisión en la cárcel de Itaguí y tras su liberación fue asesinado en el occidente de Medellín el 17 de enero de 2003. Juan Carlos Ospina alias El Enchufe, jefe de combos teniendo como enlace las bandas como los Chiruza, los Búhos, los de Santa Fe, fundador de una de las oficinas en el centro de Bogotá y principal autor de secuestros de personas importantes del gobierno, fue entregado y ubicado por la policía. El 12 de enero de 1993 fue abatido por el bloque de búsqueda en un operativo en Medellín. Leonardo Rivera Rincón alias Leo fue un lugarteniente del cartel de Medellín. Operó bajo el mando de alias El Arete, liderando una subagrupación de 20 gatilleros en el barrio Buenos Aires de Medellín. También perteneció al grupo de bandas de alias Zarco. Fue abatido por las autoridades en 1993, en el marco de la ofensiva final contra la estructura criminal de Pablo Escobar. Víctor Giovanni Granada alias El Zarco fue un lugarteniente colombiano y uno de los principales operadores del cartel de Medellín. Se desempeñó como enlace entre la organización de Pablo Escobar y el Magdalena Medio y fue el segundo al mando en la estructura liderada por alias El Arete. El 17 de enero de 1993, El Zarco fue abatido por el bloque de búsqueda en Medellín. Gustavo Adolfo Mesa Meneses alias El Zarco fue la mano derecha de alias Arete quien conocía todos sus movimientos. Participó en lo que se conoció de cerca el historial de muertes perpetradas por indicaciones de Escobar. En 1994 fue capturado y posteriormente confesó su implicación en diversos crímenes. Actualmente reside en Medellín alejado de su vida criminal. Alejandro Arrieta Polanía alias Boliqueso fue el sucesor de alias Tyson luego de que le dieran de baja, asumiendo responsabilidades clave dentro de la organización. Fue capturado el 3 de noviembre de 1992 en Medellín por el bloque de búsqueda y trasladado a la cárcel Modelo en Bogotá. Por parte de Boliqueso se dice que desapareció, no se sabe si está vivo o le dieron de baja. Eirlen Antonio Acevedo Calle alias La Chepa fue un destacado jefe militar del cartel de Medellín. Tras la muerte de alias El Chopo, asumió la jefatura del brazo armado del cartel. Chepa también estaba vinculado a la banda de alias Pasarela y era investigado por múltiples delitos. Se entregó a las autoridades el 19 de abril de 1993 en Medellín y fue recluido en la cárcel nacional de Bellavista. William Cárdenas Calle, conocido como Lenguas, fue un importante hombre del ala militar del cartel de Medellín. Hombre de confianza de Pablo Escobar, se le atribuye la participación en múltiples atentados con carros bomba en Bogotá y Medellín. El 1 de marzo de 1993, Lenguas se entregó a las autoridades, siendo uno de los últimos jefes militares del cartel en hacerlo. Luis Fernando Henao Giraldo alias El Misil fue un lugarteniente desconocido del cartel de Medellín hasta su entrega. A finales de los años 80 fue condenado, pero se fugó de la cárcel de Bellavista. Tras su fuga, se integró plenamente al cartel de Medellín, destacándose por su brutalidad y lealtad a Pablo Escobar. Se entregó a las autoridades el 14 de octubre de 1992. Valentín de Jesús Taborda Echeverri alias Valentín fue un destacado miembro del cartel de Medellín, que actuaba como pagador o jefe de finanzas de la organización. Estuvo implicado en crímenes de alto perfil, como bajas a políticos y secuestros. En 1991, se entregó a las autoridades y fue recluido en la prisión de la Catedral. Tras la fuga de Escobar, Valentín fue uno de los que decidió no escapar.
Juan Carlos Díez Bedoya, alias La Garra, se convirtió en uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar. Estuvo al mando de varias bandas de sicarios y participó en múltiples actos violentos durante la guerra del cartel contra el Estado colombiano. El 27 de junio de 1991, La Garra se entregó a las autoridades, siendo recluido en la cárcel de Envigado y posteriormente en la Catedral. Gustavo González Flores alias Tavo se convirtió en un hombre de confianza de Escobar, pero era uno de los pocos conocidos de la organización, desempeñándose como administrador de la caja menor dentro de la cárcel La Catedral. El 13 de octubre de 1992 se sometió nuevamente a la justicia y el 9 de abril de 1993 fue asesinado a tiros por otro recluso en el patio 12 de dicho penal. Jorge de Jesús Pizaño Santamaría alias Pizá fue un excapitán de la Policía Nacional de Colombia que se convirtió en asesor de seguridad del cartel de Medellín. Su conocimiento de las tácticas policiales lo hizo valioso para la organización. El 2 de abril de 1993 se entregó a las autoridades, presionado por el acoso del bloque de búsqueda, y fue recluido en la cárcel de Bellavista. Juan Yepes Flores alias Yonlada era el encargado de los laboratorios de coca en el Magdalena Medio, de la seguridad de los laboratorios donde se procesaba la base de coca de Perú y Bolivia. El 21 de julio de 1991, Yonlada se entregó a las autoridades y fue recluido en la cárcel de la Catedral. Durante la guerra contra Escobar, el grupo de los Pepes le dio de baja en Medellín. Freddy Hernán González Franco alias Freddy Misterio era hermano de alias Soto. Ambos participaron activamente en el brazo armado de la organización. El 5 de marzo de 1993, Misterio se entregó a las autoridades en Medellín. Posteriormente, fue condenado y al cumplir condena, se cree que se fue del país. Un día le dijo a su familia que tenía una cita para una entrevista de trabajo y no volvieron a saber nada de él. José Fernando Ospina Montoya alias Gordo Lambas se encargó de la seguridad de Escobar en el Magdalena Medio y de coordinar envíos de coca desde Córdoba al exterior. En 1991 se entregó voluntariamente a la prisión de la Catedral. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Itaguí y tras cumplir su condena se exilió en Estados Unidos debido a amenazas de grupos rivales como los Pepes. Luis Fernando Zavala alias Cuco era un estudiante de ingeniería electrónica que formaba parte de la parentela del terrible Pinina. Su primo, vio en su semejante el alumno indicado para aprender a preparar carros bomba. Cuco desempeñó un papel crucial en la fabricación de bombas utilizadas en múltiples atentados. Se cree que fue muerto por Carlos Castaño en 1999. Sergio Alfonso Ramírez Muñoz alias El Pájaro, hombre de Escobar y jefe de la seguridad de su familia, también fue el encargado de las operaciones en Bogotá, liderando un grupo responsable de secuestros de alto perfil. Su captura fue un golpe significativo para la organización, y se informó que más de 30 hombres intentaron rescatarlo sin éxito. Terminó pagando su condena y viviendo en la clandestinidad. Héctor Barrientos fue el cuidador de la hacienda Nápoles. Posteriormente pasó a administrar dicho imperio y controlar, junto a su tío Evelio, la pista clandestina Mamarrosa para el transporte de coca. Pero Héctor se creía muy superior y olvidó sus labores. En su descarada actitud, le exigió a Escobar un aumento de sueldo y más días de descanso. Pablo, analizando la situación, decidió eliminarlo. Juan Fernando Toro Arango alias La Monja Voladora, perteneciente al Círculo de Giovanni, tuvo una conexión con la alta sociedad donde adoptó el nombre de Fernando Londoño Guite, en la cual aprovechó en hacerle plagio a personas influyentes de Colombia, además de ser un coordinador de secuestros y pagador de lugartenientes. En la guerra contra los Pepes, fue eliminado por esa organización. Juan Carlos Londoño alias Juan Caca fue uno de los hombres de confianza del combo de alias Chopo. Participó en múltiples atentados con carrobombas en Bogotá y Medellín. Fue capturado el 19 de marzo de 1993. Tras su detención colaboró con las autoridades, proporcionando la ubicación y muerte de El Chopo. El 12 de diciembre de 1994 fue eliminado en la cárcel de Bellavista por otro recluso. Gilberto Molina Moreno, apodado el Zar de las Esmeraldas, fue socio de alias El Mexicano, quien comenzó como su sicario y luego jefe de seguridad, marcando su incursión en actividades ilícitas. Molina fue vinculado al narcotráfico y al patrocinio de grupos paramilitares, lo que lo convirtió en objetivo militar de las FARC. El 27 de febrero de 1989 fue eliminado junto a 17 personas por El Mexicano.
Luisa María Barragán alias La Huevuda fue una sicaria vinculada al cartel de Medellín. Se formó en una escuela de sicarios donde coincidió con el Chopo y otros. Inicialmente trabajó para Escobar, pero se distanció tras la eliminación de su hermana, presuntamente ordenado por el capo. Buscando venganza, intentó atentar contra Escobar, lo que la llevó a ser perseguida. Finalmente, se exilió en España. La Negra Vilma fue una de las sicarias más temidas del cartel, destacándose por su letalidad en un entorno predominantemente masculino. Ella contrajo una relación tóxica con alias El Chopo, su jefe, pero este la vio como una traidora y alcanzó a eliminar a sus dos hermanos. La Negra Vilma, enterada de lo acontecido, se escondió en los Estados Unidos y hasta ahora su paradero es un misterio. Adelina Mesa Santamaría alias La Zarca actuaba como correo de Pablo Escobar y sus lugartenientes, seleccionaba los blancos para los atentados como la detonación de los carros bomba y el posterior pago a los sicarios. Fue capturada por la policía en un hospital donde recibía atención médica, tras resultar herida en un atentado que ella misma ayudó a perpetrar. José León Villegas Vélez, conocido como La Macua, fue reconocido como uno de los homosexuales más famosos de la ciudad en su época. También les traía mujeres bellas a los capós y acostumbraba a divertirlos con sus excentricidades. Se había hecho famoso por un desfile que, con el apoyo de los mafiosos, salió vestido de príncipe árabe. Murió aparentemente en un accidente de tránsito en 1985. Edgar Jiménez Mendoza alias El Chino fue el fotógrafo personal de Escobar y uno de los testigos más cercanos de la vida íntima del capo. Amigo de Escobar desde el bachillerato, se reencontraron en 1980, cuando El Chino fue contratado para documentar eventos sociales en la hacienda Nápoles. Su archivo fotográfico ofrece una perspectiva única sobre la vida cotidiana de Escobar y su entorno. Víctor Carranza Niño, conocido como el zar de las Esmeraldas, fue una figura central en las Guerras Verdes y tuvo una relación ambigua y tensa con el cartel de Medellín. Aunque no fue miembro del cartel, mantuvo vínculos indirectos con figuras del narcotráfico y del paramilitarismo. En 1998 fue arrestado, pero nunca fue condenado. Carranza falleció el 4 de abril de 2013 a causa de un cáncer de próstata. Verónica Rivera de Vargas, apodada la Reina de la Coca, hizo su primera fortuna en medio de la bonanza marimbera. Posteriormente se pasó a la actividad de la coca. Tomó de pupilo a alias El Mexicano, pero este había expandido tanto el negocio, que había superado a su mentora. Por disputas en la Segunda Guerra Verde, Rivera fue hallada sin vida en Bogotá, presuntamente ordenado por el mismo mexicano. Max Mermelstein fue un capo estadounidense del cartel de Medellín, quien luego se convirtió en un informante clave contra la organización. Fue responsable de la logística de envíos de coca, coordinando vuelos, puntos de entrega y desarrollando técnicas innovadoras para el transporte de drogas. En 1985 fue arrestado y al no recibir apoyo del cartel decidió delatar. Max falleció en 2008 por causas naturales. Albeiro Areiza alias El Campeón fue conocido como el quinto jinete de la mafia antioqueña. Se encargaba de despachar los vuelos de su organización y de manejar la infraestructura de proveedores en Bolivia y Perú, así como las cocinas en el Magdalena Medio, Córdoba y Caucasia. El Campeón murió poco antes de la masacre de la Catedral, en el contexto de la guerra contra el cartel de Cali. Alias Cacho Chino fue un miembro del cartel de Medellín, aunque los detalles específicos sobre su vida y actividades son escasos. Se nombra porque aparece en los carteles de búsqueda, ofreciendo hasta $2 millones por su captura. Ramiro Banoy alias Cuco Banoy comenzó su carrera criminal como colaborador de Escobar, participando en operaciones de narcotráfico. Más adelante, formó su propio ejército paramilitar, se desmovilizó en 2006 y fue extraditado. En años recientes, ha solicitado libertad anticipada por razones de salud. José Luis Ospina Álvarez alias El Pasquín fue un muchacho particular por su cultura mafiosa. Estuvo desde el comienzo con Pablo Escobar, participado en diferentes operaciones para el cartel, pertenecía al combo del Chopo y con este, solía vestirse con ropa del ejército para atacar a los del M-19, en los tiempos del Grupo Más. Murió en febrero de 1993. Eugenio León García Jaramillo alias El Taxista, un joven contacto de alias El Arete y sicario al servicio del cartel, involucrado en el atentado al vuelo 203 de Avianca y el DAS. Este fue capturado, negoció y fue indultado mediante su colaboración con los Pepes en cazar a Pablo Escobar y sus secuaces. Actualmente el taxista se encuentra viviendo en Estados Unidos, protegido por la DEA.
Hernán Darío Velázquez alias El Paisa fue un lugarteniente perteneciente a la banda de los Priscos. Fue arrestado en 1989 en Jamaica cuando intentaba traer armas para el cartel, y tras 2 años en prisión fue liberado y decide ingresar a las FARC, tras participar en los acuerdos de paz de 2016. Se rearmó en 2019 con la disidencia Segunda Marquetalia. Murió en diciembre de 2021 en Venezuela. Elkin Sánchez Mena alias El Negro Elkin fue el líder de la banda criminal La Terraza, activa en Medellín durante los años 90. Inicialmente aliada con Carlos Castaño y alias Don Berna, la banda se volvió incómoda para sus antiguos aliados debido a su creciente poder y autonomía. El 3 de agosto de 2000, un comando de las autodefensas ordenado por Castaño emboscó y eliminó a El Negro Elkin. Mickey Munday fue un piloto y traficante de drogas estadounidense. Este colaboró estrechamente con el cartel de Medellín, transportando grandes cantidades de coca desde Colombia hacia Estados Unidos mediante vuelos clandestinos. Tras ser arrestado en 1992, cumplió una condena de 9 años. Posteriormente, en 2018, fue sentenciado a 12 años de prisión por su participación en un esquema de fraude automotriz. Darío Usma alias Memín fue un personaje que había sido compañero de pupitre de alias El Arete. Con el tiempo Memín se ganó la confianza de la familia y fue secretario en la red de pistoleros del Arete. También era experto en la planificación de atentados y contratista de sicarios. Memín fue eliminado por órdenes de Escobar. Se dice que habló de más y sus amigos lo delataron con el patrón. Nicolás Escobar Urquijo es hijo de alias El Osito y sobrino de Pablo. Durante los años de apogeo del cartel, estudió en Suiza y vivió en varios países, pero regresó a Colombia en medio de la guerra entre carteles. En 1993, fue secuestrado y torturado por los Pepes. Antes de dejarlo en libertad, su tío lo recogió y fue la última vez que lo vio. En años recientes, ha compartido detalles inéditos sobre la vida de su tío. Carlos Arturo Taborda alias Carlos el Negro fue un bandido vinculado al cartel de Medellín, pero en medio de guerras internas y por hacer tratos mal hechos, policías infiltrados lo tenían en la mira, por lo que empezó a colaborar con las autoridades para capturar a Escobar, ya que conocía las fincas súper secretas del patrón. Pablo se entera y ordena al Ariete eliminar a Carlos por desleal. Gustavo Upegui López fue un amigo de infancia de Pablo Escobar, quien lo conoció en los años 60 en el barrio La Paz. En años siguientes, en los que Upegui y Escobar se reencontraron, el capo puso a andar una empresa criminal que hoy sigue siendo una pesadilla para toda Colombia, la Oficina de Envigado. Upegui fue eliminado el 3 de julio de 2006 en un crimen atribuido a disputas internas dentro de la oficina. Julio César Correa Valdés alias Julio Fierro era un capo y principal colaborador de Pablo Escobar. Cuando el capo se entregó a la catedral, Julio tomó rumbo a Estados Unidos, donde se encargó de manejar el dinero y despacho de coca del doctor. Luego de la fuga de Escobar se volvió colaborador de la DEA y los Pepes. Años más tarde fue eliminado por alias Jabón por seguir delatando. Luis Enrique Ramírez alias Mickey Ramírez fue un capo vinculado al cartel de Medellín y más tarde al llamado Cartel de la Costa. Comenzó como piloto de confianza del mexicano y luego fue informante de la DEA. Aunque colaboró con la justicia, volvió al crimen, siendo relacionado con lavado de dinero y vínculos con paramilitares. Fue condenado, pero recobró su libertad en 2008. Fabio Enrique Ochoa Vasco alias Kiko Pobre inició su actividad en el narcotráfico en 1981 y fue condenado en 1983 en Estados Unidos. Posteriormente, se vinculó al cartel de Medellín, colaborando con figuras como Pablo Escobar y más tarde con los Pepes. En 2004, fue acusado en Florida por enviar hasta 8 toneladas de coca mensuales. Cumplió condena en ese país y fue liberado en 2020. Juan Carlos Rodríguez Sánchez alias Risas, siendo trabajador de alias Enchufe, era el encargado de transportar los carrobombas que estallaban en la pugna de los extraditables. También le daban tareas de secuestros y pagarle a los encapuchados. Capturado en 1998, fue condenado a 20 años de prisión tras aceptar cargos y colaborar con la justicia. Se cree que actualmente sigue vivo. Edgar Roberto Escobar Taborda alias El Poeta era el jefe de prensa del cartel de Medellín y se dice que tenía muchas fotografías, videos y documentos de su patrón. Se encargaba de redactar y distribuir los comunicados de los extraditables y de gestionar la imagen pública del cartel. Se cree que actualmente El Poeta sigue vivo, alejado de su antiguo pasado.
Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.